Muy bien, muy buenos días. ¿Descansaron bien? Muy bien, yo también. Damos gracias al Señor por esta congregación que nos ha recibido tan bien. Hemos tenido un buen tiempo. La familia también de Samuel que nos ha recibido también ahí en su casa. Muy bien, y aquí estamos frente a la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en esta oportunidad, el Salmo 127. Como les mencioné ayer a los que participaron en el taller, que iba a ser como una ampliación de lo que hemos tratado en el taller, este salmo es un salmo precioso, lo vamos a leer en primer lugar y luego, como decía el pastor Matías, lo explicaremos y lo aplicaremos. ¿Está bien? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: Cántico de ascenso gradual de Salomón. Versículo 1 dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. He aquí la palabra de Dios. ¿Qué versión usan aquí, Matías? Ven, puedo hacer un cambio acá. Denme 15 minutos. A ver. Creo que puedo hacer un cambio. No, mejor no hago ningún cambio porque de verdad va a ser 15 minutos. Bueno, la mayoría de las personas creen en Dios, pero en un Dios distante, un Dios indiferente a todo lo que nos acontece en la vida. Creen en un Dios creador, pero como un Dios que no se hace responsable, como un Dios desamorado. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de las personas piensan que Dios creó todo y dejó funcionando el universo al azar, como en piloto automático, ¿no? Y se desentendió. ¿Ustedes vieron esas aspiradoras que están ahora de moda para gente ocupada? Es un espectáculo eso. Se van todos a trabajar y la maquinita esta hace su trabajo. Bueno, en un sentido, algunos piensan que Dios ha dejado su creación en esa condición, que funciona sola, digamos. Y Él está haciendo otras cosas más importantes. Pero realmente el Dios a quien nosotros adoramos, ¿es así? Bueno, todos sabemos que la respuesta es no, que por la Biblia sabemos que no es así. Pero esta percepción, ¿es una locura o tiene cierta lógica? Esta percepción de la gente de que Dios está en otra cosa ocupado e indiferente. Yo creo que tiene una lógica en el sentido que el pecado trajo esa distancia entre los hombres y Dios, eso es bíblico. El pecado introdujo la muerte, y aunque Dios sigue al mando y cada molécula del universo responde a su autoridad, aún así, la realidad es que se percibe lejos Dios. Así es como la gente lo siente, y eso sí es verdad. Dios está lejos, no de su creación, sino que el pecado ha traído en la experiencia humana esa sensación que Dios no está con nosotros. En un sentido sí y en un sentido no.
Dios está presente, pero los hombres están lejos de Dios. La humanidad se ha distanciado de Dios. Y en este pasaje encontramos una casa. Identifique ahí en su Biblia, la Biblia habla aquí, este salmo habla de una casa, habla de una ciudad, habla del trabajo, habla de la familia. Son imágenes que este salmo presenta, pero si sacamos la presencia de Dios, el cuadro es muy triste, es sombrío. El mundo es sombrío si Dios no existiera, o si realmente Dios fuese así, ¿no? Desentendido de su creación. Yo recuerdo en mi adolescencia, desde los 13 años hasta los 18 años, me fui por el mal camino de la droga, y en mis viajes místicos de drogas psicodélicas y todo ese asunto, bajo esos efectos yo podía observar en mi locura que el mundo era un lugar muy triste. Yo recuerdo que entendía desde mi cosmovisión de adicto y de ese tipo de drogas que el mundo estaba muy mal, muy mal. Y la realidad es que no le encontraba la vuelta, y yo entendía que si Dios no existía, la realidad es que este mundo no valía la pena. No valía la pena estar. Y no obtuve la respuesta de por qué el mundo estaba como estaba hasta que comencé a leer la Biblia. Cuando comencé a leer la Biblia, que eso fue a los 18 años, ahí comprendí todo. Lentamente, progresivamente empecé a entender cómo funcionaba todo. Cada pieza encajaba. Lo interesante de la Biblia es que cuando uno la lee, la realidad coincide con la Biblia. No es un libro que se desentiende de la realidad. Al contrario, la Biblia es muy realista, y la Biblia me explicó, me dijo claramente, Dios, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, las escrituras dicen, y Dios dice, son sinónimos, ¿no? Cuando uno lee la escritura, y así me fue revelado, en un sentido, por la Biblia, que lo que estaba mal no era Dios, no era que Dios estaba lejos, el problema estaba en nosotros. Y cada pieza encajó perfectamente, y la Biblia explica muy bien qué está mal en nuestras vidas. La contracara del Salmo 127, que no podríamos dejar de leerlo, es el Salmo 128. Por favor, vamos a leerlo rápidamente, porque son dos salmos que van juntos. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Esta es la contracara del Salmo 127. La división de este salmo es muy natural. Podría ser la siguiente, y tiene que ver con el título y el tema del sermón. Versículo 1 y 2, reconoce el señorío de Dios en tu vida. Reconoce el señorío de Dios en tu vida. Y versículos 3 al 5, reconoce el señorío de Dios en tu familia. Pero el Salmo comienza con dos cosas que son importantes, porque de alguna forma nos va a dar como la música de fondo de este Salmo. ¿Bien? Nos va a dar la tonalidad de la melodía,
y son dos cosas que están en las primeras líneas. En primer lugar dice cántico de ascenso gradual. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros con estos salmos? Comenzamos en la lectura poética y la parte técnica la dejamos de lado, pero en este caso es muy importante pensar que este salmo pertenece a una categoría. Lo dice allí, cántico de ascenso gradual. ¿Qué eran estos salmos? Hay varios de estos. También se les llama salmos de los peregrinos. Tres veces al año, los judíos se preparaban, dejaban sus aldeas, los que vivían no en Jerusalén, obviamente, dejaban sus granjas, sus ciudades, dejaban atrás sus rutinas y se dirigían a Jerusalén a celebrar tres fiestas, había más fiestas, pero había tres fiestas judías que no podían faltar. La fiesta de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. Bien, llegando a Jerusalén, se encontraban que el templo estaba en una cumbre elevada, por lo tanto, en dirección al templo, el camino era de subida. ¿Qué hacían cuando ya observaban que estaban llegando a su destino? Bueno, comenzaban a cantar. Las multitudes que llegaban para esas fiestas llegaban cantando, casi celebrando que estaban en la ciudad santa de Jerusalén, donde estaba la casa de Dios, y recitaban o cantaban estos salmos llamados de los peregrinos o conocidos como cántico de ascenso gradual, de ascenso justamente porque la gente iba ascendiendo y a medida que iban vislumbrando el templo, la casa de Dios, era una emoción. Entonces, con los cánticos también sentían la emoción de un encuentro con Dios, podríamos decir, porque esa era la casa de Dios. Ahora, según la ley, era obligatorio asistir a estas tres fiestas los hombres, los líderes de cada hogar. Lo tratábamos ayer, ¿no? En la introducción del taller dijimos que en el diseño de Dios, los líderes, los hombres, los padres de familia, los esposos son los líderes, no son los líderes máximos, están bajo la autoridad de Dios, y los hombres, cabeza de familia, debían prepararse 3 veces al año y subir a Jerusalén. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 16:16, si quieren luego chequéenlo. Pero los hombres eran obligados a ir, pero podían sumarse las familias. Las familias podían acompañar a sus líderes. Familias piadosas, me imagino que hacían el esfuerzo de viajar todos. Entonces tenías los líderes que iban, digamos, a reglamento, viajaban solos, dejaban a su familia, pero habían seguramente líderes que querían que su familia experimenten este tipo de adoración comunitaria. Les doy un ejemplo. Lucas 2, una familia muy piadosa, dice, sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén. Recuerden, el hombre solamente era obligado a ir, pero los padres de nuestro Señor, dice, sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. No sabemos las demás fiestas, pero probablemente también, pero ellos iban como acostumbraban todos los años a la fiesta de la Pascua. Versículo 42, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué dice allí? Lucas 2:42, subieron. ¿Se dan cuenta la idea? Cánticos de ascenso. Así que podríamos pensar tranquilamente que nuestro Señor en toda su niñez subía y cantaba este salmo. Un salmo precioso. Subieron en ese camino de ascenso, los peregrinos se emocionaban al ver la casa de Dios y comenzaban a cantar estos salmos. Bien, primera nota. Segunda nota dice allí que es de Salomón. ¿En qué nos puede ayudar esta información? También este salmo puede ser considerado sapiensal,
y es decir, que tiene el propósito didáctico de proveer sabiduría al lector. Es decir, el lector lee este salmo y más allá que es poético, es un salmo que no solamente se recibe intelectualmente, sino que es como toda poesía, es para sentir también su color poético. Más allá de eso, el propósito es enseñar la sabiduría de Dios. Y recuerden que Salomón al escribir tenía esa intención. Salomón escribió proverbios que tienen la intención de enseñar sabiduría. ¿Qué otro libro escribió Salomón? Eclesiastés. ¿Cuál es el propósito de Eclesiastés? Enseñar sabiduría. Y este salmo puede ir por ese mismo camino. Entonces, pensando que su vocación, la vocación de Salomón fue enseñar sabiduría, aunque partes oscuras de su vida fueron una contradicción con la sabiduría de Dios, el campo académico, podríamos decir práctico de Salomón, se alinea con este salmo. Este salmo plantea una verdad central y universal. Todo depende de Dios. Algo que nosotros podemos escuchar todo el tiempo, pero este salmo es como que pretende que te detengas y no asumas demasiado rápido que eso es verdad, sino que proceses que eso es verdad. Todo depende de Dios, de Él. Que Él tiene total señorío, Dios tiene total señorío sobre todos los hechos de nuestras vidas. Eso teológicamente eso es correcto, todos diríamos amén, ¿no? Pero el salmo de sabiduría tiene la intención de que eso se vea reflejado en nuestra vida, en la práctica. El lunes, ese lunes pesado, ¿no?, que arranca la semana laboral con todo lo que eso implica emocionalmente. Bueno, este salmo es combustible para el corazón, para la familia, para cada integrante de la familia. Todo depende de Dios. Eso hace que el camino sea diferente. Él tiene total señorío sobre todos los hechos de nuestra vida. En especial este salmo tiene un contexto familiar. Por eso mencioné que íbamos a tratar este salmo como una extensión del taller. Las familias van subiendo a Jerusalén a adorar a Dios y van recitando, cantando estas verdades profundas, alentadoras. Por lo tanto, el gran tema aquí es reconocer: Dios es soberano, Dios está en su trono, está sobre todo, reconoce y disfruta esa verdad. Reconoce y disfruta que Dios es soberano y disfruta su providencia. ¿Qué significa la providencia de Dios? Voy a leerles un artículo, el artículo 13 de una vieja confesión de la Edad Media sobre la providencia de Dios. Dice: creemos que este buen Dios, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó a la contingencia y el azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal forma que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada de Dios. ¿No te da tranquilidad eso? ¿No te da paz saber que nada de lo que ocurre en nuestras vidas, que inclusive nosotros las sentimos como violentas, agresivas, amenazantes, aún todas las cosas, esas cosas particularmente, todas están dirigidas por nuestro Dios? Abordar la vida reconociendo el señorío de Dios cambia todo, cambia absolutamente todo. Y lo que plantea este salmo en primer lugar es: reconoce el señorío de Dios en tu vida.
Un comentarista de los Salmos, un experto podríamos decir, opina que este salmo se dirige a quienes están pensando o a quien está pensando formar una nueva familia. Es decir, la intención del escritor humano y obviamente del autor divino, Dios, parecería ser que el salmista está pensando en aquel que está pensando seriamente en dejar la casa paterna, materna y formar una nueva familia. Y es interesante porque Proverbios tiene la intención justamente de escribirles a los jóvenes, a la siguiente generación. Y Eclesiastés creo que tiene la misma intención, de escribirle a la próxima generación. Eso es sabiduría y eso es discipulado. Interesante visión de este erudito, para mí es convincente por lo que vamos a ver ahora, teniendo en cuenta la importante presencia de jóvenes en las iglesias saludables. Algo notable, iglesias saludables, hay jóvenes y hay niños. Iglesias, podríamos decir, enfermas, se van muriendo de a poco. Esa es la realidad de muchas iglesias en Capital Federal. Los padres no han logrado transmitir la fe a sus hijos y los hijos abandonan la iglesia. Los padres que ya son abuelos envejecen, mueren y simultáneamente están muriendo muchas iglesias. Después tenemos una contracara, iglesias llenas de jóvenes, pero las estadísticas son alarmantes. La mayoría de los jóvenes de la iglesia evangélica en general no conocen a Dios. ¿Qué les parece eso? Parece como resonar el libro de Jueces. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Así que, pero en una iglesia donde los líderes, en primer lugar, los padres de familia y sus esposas, ayudas idóneas, toman muy en serio el comunicar la fe a sus hijos de tal forma que aseguren la próxima generación de gente piadosa, lo más probable es que esos jóvenes estén en las iglesias, escuchen la palabra de Dios, se conviertan. Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Esta palabra estará en tu corazón, la transmitirás a tus hijos y a tus nietos. Porque esa es la palabra de Dios. Impacta nuestras vidas y de esa forma nosotros la comunicamos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Y es muy probable que esta sea la intención del salmista, pensar en la próxima generación. ¿Qué se necesita para abordar un desafío tan grande como cruzar esa línea y jugar en las líneas mayores? Es decir, pasar de ser hijo a ser esposo. ¡Wow! ¿Cuántos pasamos por ahí, no? Donde dejamos atrás a papá y mamá y ahora soy yo esposo. Y pronto yo soy papá. Y toda esa transición. Bueno, necesitamos a Dios para eso. Yo recuerdo un hombre ya grande que me abrió su corazón y me dijo, ¿sabes qué, Dardo? Cuando se terminaron de morir mis padres, se murió mi mamá, luego mi papá, o al revés, no recuerdo. Me dice, sentí como una sensación ya que ese respaldo que siempre tuve ahí ya no estaba. Estaba solo en este mundo. Bueno, la triste realidad es que así es la vida. Pero si sacás a Dios de esa experiencia, el mundo sí se torna amenazante y triste y gris. Pero no estamos solos. No estás solo. No estás solo. Este salmo nos comunica esta preciosa verdad que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros si nosotros estamos en su Hijo, en Cristo. Si Cristo es nuestro Señor y Salvador, no estamos solos. Entonces, es un salmo precioso para meditar en el rol protagónico de Dios en nuestros proyectos, emprendimientos y deseos. Lo que reclama este texto es: reconoce el señorío
y la soberanía de Dios en todos los asuntos de tu vida. El señorío de Dios no tiene que ver con el culto el domingo. Tiene que ver con la vida entera, de lunes a lunes, dentro o fuera de la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, donde estés, en la escuela, en la universidad. Proyectos, deseos, planes, presentes y los futuros. Observen, este pasaje habla de una casa. La pregunta es ¿cómo? Preguntas que te pueden quitar el sueño. Casa. ¿Cómo hago para tener una casa? Luego habla de la seguridad de la ciudad donde va a estar la casa. ¿Dónde? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué casa voy a vivir? ¿En qué ciudad? Luego habla del trabajo. ¿Cuál trabajo? Hay poco trabajo. ¿Y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me alcanzará o no me alcanzará? Preguntas que te pueden quitar el sueño. Luego habla de los hijos. ¿Tendré hijos? ¿Podré abordar la paternidad o la maternidad? Si tengo hijos, ¿cuántos? ¿1, 5, 7, 2, 3? Todas esas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Formar una familia te puede quitar el sueño, la paz, si no reconoces a Dios y te apoyas en su gracia. Si te olvidas de Dios, vamos a decir, esta empresa de formar una familia podría ser algo realmente agotador para la mente y para el corazón. Dice el versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Alguien puede pensar, pero pastor, yo no necesito depender de Dios para lograr esto. Es más, no necesité de Dios. Hay millones de personas que forman un hogar, una familia, y no dependieron de Dios. Lo han logrado sin Dios. ¿Es verdad o no? Sí, en un sentido es verdad, pero también es verdad que nadie ha logrado formar una familia sin la ayuda de Dios. Porque aún la empresa más accesible y realizable, si Dios se opone, si Dios baja el pulgar, no se logra. Si Dios dice no, el hombre dice sí, ¿quién creen que va a ganar? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hubo un momento en la historia del mundo, cuando digo historia es historia, es decir, no es algo mitológico, lo narra el libro de Génesis, cuando la humanidad entera, que no eran muchos, decidieron abocarse a un proyecto, hacer una torre, pero sin Dios. Dijeron, lo vamos a hacer sí o sí. ¿Has escuchado gente decir sí o sí? ¿Saben qué hizo Dios? Dijo no. Y lo frustró. Y esa torre nunca llegó a terminarse. Pero aún Dios mismo dice en Génesis 11:6, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, cuando los hombres se proponen hacer algo, lo hacen, excepto que Dios diga no. Aun cuando tengan todos los recursos para lograr esa meta, si Dios dice no, es no. Esto da a entender que Dios puede frustrar aún los proyectos desde una perspectiva humana concretables, proyectos que se pueden lograr, pero si Dios dice que no, es no. Entonces, en la antigüedad, las ciudades tenían que poseer, ciudades donde uno desearía ir a vivir, debían poseer 3 condiciones. Murallas considerablemente altas, para que no les sea tan fácil acceder a la propiedad privada, y
Y recuerden que en esos días los pueblos vivían ¿de qué? De las guerras. Los pueblos vivían de las guerras. Y los pueblos no guerreros, que eran agricultores, siempre estaban vulnerables o tenían que estar bajo una nación poderosa que los proteja. ¿Está bien? Entonces, las naciones fuertes tenían ciudades amuralladas, bien altas. En segundo lugar, ¿qué debían tener en las murallas todo el tiempo? Vigilancia, atalayas, centinelas, todo el tiempo, y soldados. No gente que se dormía ahí por las noches, no, todo el tiempo, porque todo el tiempo el enemigo rondaba. Y sobre todo, esas ciudades tenían dioses a quienes la gente de la ciudad todo el tiempo clamaba. Y le sacrificaban y todo el tiempo pidiendo la ayuda del Señor, de esos dioses, no del Señor. Pero la realidad es que muchas de esas grandes ciudades, y si uno ha tenido la oportunidad de viajar, no es mi caso, pero se pueden ver esas ciudades que fueron poderosas, impenetrables, invencibles, hoy están en ruinas. ¿Qué significa esto? Significa que en el pasado podían ser súper seguras hasta que Dios dijo, se terminó. El libro de Daniel. Lean el libro de Daniel entero y se darán cuenta que los grandes imperios formados por este tipo de ciudades cayeron. Por lo tanto, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La idea es, teniendo en cuenta que es Dios quien preside soberanamente los sucesos de la vida, Él dice qué imperios suben, qué imperios bajan, qué ciudad va a estar asegurada por Él principalmente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Alinearnos con Dios, porque es el único Dios que puede protegernos de verdad. Todos los demás dioses, la Biblia dice que son ¿qué? Ídolos. Hay un conflicto de la fe en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque cuando perdían las batallas, ¿cuál era la crisis espiritual y teológica de ellos? Que el Dios que había sido vencido era Jehová, el Dios del pacto. Hasta que los profetas les aclaraban, no, un momento, ustedes perdieron las batallas, fueron conquistados, no porque Dios fue vencido, sino porque Dios los ha entregado. Porque ustedes han pecado contra Dios. Entonces el problema no está en Dios. Ustedes fueron vencidos, sus ciudades han sido tomadas, no porque tienen un Dios débil, sino porque tienen un Dios todopoderoso que ha decidido bajarles el pulgar porque hay pecado en el pueblo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este es un salmo maravilloso, precioso, para que voluntariamente nosotros nos coloquemos bajo el señorío de Dios y saber que nuestra seguridad depende de Él, que nuestra protección viene de un Dios todopoderoso, invencible, que no viene nuestra seguridad porque vivimos en un country con seguridad privada, que pagamos expensas enormes porque esta gente nos cuida, por eso pagamos para vivir seguros. Hermanos, podés vivir en un country, en un barrio privado, cercado, vigilancia 24 días y te pueden robar igual. Te pueden asaltar, si Dios... La única ciudad segura es nuestro Dios. Amén. Dios es nuestra ciudad de refugio. Dios es nuestra seguridad. Versículo 1 dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay gente que vive aterrada dentro de esos lugares inexpugnables. Vive insegura. Nuestra seguridad viene de aquel Señor que está
sobre todas las cosas. Es maravillosa la paz de saber que Dios nos cuida y que nada va a ocurrir si Dios no lo permite. Es una doctrina preciosa, hermanos, para dormir tranquilos, para dormir por las noches. Observen, versículo 2. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Entonces avanza de la seguridad del lugar a la seguridad económica. Ahora, ¿se dan cuenta? Es muy práctico este salmo. Este versículo ofende la cosmovisión humanista, materialista, cuyo lema es: si yo no trabajo, yo no como, Dios a mí no me ayuda, Dios no me va a dar de comer. Wow, yo cuando escucho esas cosas digo, no tienen ni idea de las cosas que están diciendo. Este salmo, hermanos, no es que promueve la vagancia de decir, bueno, Dios me cuida y hacer la plancha y Dios me va a dar. Yo hoy sé que voy a comer, voy a visitar a los hermanos. Al mediodía te llega, hola. Eso no es lo que promueve este salmo. No promueve la vagancia. Lo que está condenando este versículo es el afán y la autosuficiencia de los hombres que dicen, yo lo voy a lograr, me voy a matar trabajando, pero lo voy a lograr. E inclusive se paran frente a su familia y en vez de enfocar su familia en Dios, el enfoque de ese líder inmaduro es, no se preocupen, yo me encargo, yo voy a proveer, voy a trabajar, van a estar bien. Promesas que ningún humano pecador puede cumplir. El líder sabio dice, hermano, familia amada, oren por mí, demos gracias al Señor que tengo trabajo, que tengo salud. El Señor proveerá y se va a trabajar. Eso es lo que promueve la palabra de Dios en general. Jesús mismo dijo, ¿por qué? No os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. Es decir, los paganos, la gente que no conoce a Dios vive así, pensando, ¿cómo? Los creyentes no. Jesús dice que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. Qué precioso es esto. El saber que Él sabe. El saber que Él sabe, eso cambia todo. Yo sé que Dios sabe lo que necesitamos. Y dice Jesús, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mismo pasaje nos dice en Mateo, mirad las aves del cielo. ¿Se imaginan si las aves del cielo se quedan en el nido? Ahí va el equilibrio, ¿no? Dice, Dios alimenta a las aves, pero ¿qué hacen las aves? Salen a buscar. Ese es el cuadro aquí. No promueve la vagancia, las aves salen del nido, buscan su alimento. Sin embargo, la Biblia dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Ese es el balance bíblico. El hombre de Dios sale, se esfuerza, etcétera, hasta un cierto límite, pero sabe que no es Dios, que es Dios quien provee, no él. Ahora, reconocer el señorío de Dios no significa pasividad, sino que esto se observa en confianza, haciendo lo que debo hacer y confiando que Dios hará lo que solo Él puede hacer. ¿Se acuerdan ayer en el taller? En el rol de padres, los padres hacen lo que deben hacer y confían que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Y listo. Y eso cambia todo. Versículo 2 dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme.
Hay una traducción que dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Cómo dice Reina Valera? Ok. Otra traducción dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Qué significa esto? Esta expresión indica que el creyente trabaja lo que tiene que trabajar, reconoce su limitación, confía en el Señor y cuando es la hora de ir a dormir dice, Dios está al control, sabe las necesidades, yo necesito descansar. Y la Biblia dice, mientras alguien duerme, cuando alguien duerme es pasivo, ¿no? No hay un momento más pasivo que cuando dormimos. No producimos nada. La persona autosuficiente cree que dormir es perder el tiempo porque podría usar ese tiempo para producir. El creyente dice, voy a dormir porque quien finalmente se encarga es Dios. Dios está al mando. Comunica un sueño tranquilo porque esta persona está satisfecha en la provisión de Dios. En cambio, la avaricia no te deja dormir. La avaricia y la ansiedad no te deja dormir. ¿Por qué? Porque quiere trabajar todas las horas hasta que el cuerpo explote. Y luego tenemos a personas tomando pastillas, colapsadas físicamente, angustiadas, nerviosas, con mal carácter. ¿Por qué? ¿A qué están jugando? A Dios, a ser Dios, a ser Dios. Ustedes se acuerdan, los más grandes que están aquí, había un periodista que dice, me llamo fulano, duermo 4 horas. ¿Se acuerdan? Era un mal modelo. Era un mal modelo. Necesitamos dormir, dice el versículo 2, en vano es que os levantéis de madrugada, que os acostéis tardes. El día dura 24 horas para todos. Si alguien se acuesta tarde y se levanta de madrugada, es muy claro, está durmiendo poco. ¿Qué va a pasar? Bueno, el creyente en cambio dice, el dormir no es una pérdida de tiempo, no es inactividad, falta de productividad. El dormir es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios que nos recuerda que no somos Dios. Quiero leerles una cita de C.J. Mahan en un libro llamado Humildad, Grandeza Verdadera. Y él dice sobre el sueño. Dice, cada noche al encontrarnos de nuevo frente a la necesidad de dormir, se me recuerda que soy una criatura dependiente. No soy autosuficiente, no soy el creador. Y oro, Señor, gracias por este don gratuito, restaurador que me humilla. Necesitamos dormir, hermano, porque no somos Dios. Y no es pérdida de tiempo, no es improductividad, porque finalmente nuestro sustento viene del Señor. La ansiedad te quita el sueño, pero básicamente la ansiedad es querer controlar todo, es ponerse al mando de la vida, y eso es contra el principio del señorío de Dios. Es contra el principio del señorío del Señor. No estoy diciendo que hay etapas en la vida que hay que hacer una milla extra, que hay que hacer sacrificios, y eso es parte del amor y del liderazgo. No estoy diciendo eso. Lo que está planteando el asunto es un estilo de vida, de avaricia, de ansiedad, de querer dormir lo menos posible. Cuando el pasaje dice, podés dormir, Dios se encarga, te da un sueño reparador. Hermanos, el creyente vive confiado y duerme en paz. ¿Por qué? Porque reconoce, primera lección, el señorío de Dios en su vida. Amén. Así que este salmo comienza diciéndonos que Dios es superintendente de todos los asuntos de la vida, pero particularmente de tu vida. Es un Dios que está sobre todas las multitudes de las naciones, pero está sobre las vidas, sobre los individuos.
asuntos particulares de nuestra vida. Así que podemos planear, podemos proyectar, podemos ser pioneros, iniciar cosas, todo eso está muy bien, pero siempre y cuando confiemos que la última palabra la tiene el Señor, que realmente deberíamos confiar en su mano soberana y providencial y no pensar que si algo yo me propongo y le pongo todas las fichas, me va a pasar, va a salir. No, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si yo encaro la vida así, podré dormir por las noches, porque Dios es mi confianza. Podré despertar por la mañana a enfrentar un nuevo día en paz. ¿Cómo reconozco el señorío de Dios cuando comienza un nuevo día? La peor manera, y asumo que yo lo he hecho, es no tengo tiempo ni para leer la Biblia ni para orar, tengo tantas cosas para hacer. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, yo estoy a cargo. Yo estoy a cargo. Pero cuando un hombre de Dios dice, tengo tanto para hacer hoy, que necesito estar primeramente con mi Dios. Necesito centrar mi alma en Dios, necesito su sustento y su presencia. Entonces ahí es donde se aplica lo que Jesús nos enseñó. Busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás estará en su lugar. Un día a la vez, baste a su día su propio mal. Entonces, en primer lugar, reconoce el señorío de Dios en tu vida. Pero luego, 3 al 5, y ahí vamos a ir más rápido, reconoce el señorío de Dios en tu familia. Dice versículo 3, he aquí, don del Señor son los hijos. Recompensa es el fruto del vientre. Reina Valera dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cuando uno viene leyendo, tiene que encontrar el hilo conductor porque parecería que cambia de tema, ¿no? Pero no cambia de tema. En la antigüedad, los hijos eran una parte fundamental de la vida. ¿Qué sucedía en la antigüedad si no tenías hijos? Era el drama más grande, digamos. En la antigüedad, el no tener hijos era algo casi abrumador. Si bien este salmo se enfoca en la bendición de tenerlos, debemos equilibrar la enseñanza con el resto de la Biblia, ¿no? Si Dios te regala hijos, nosotros decimos gloria a Dios. El asunto es que podemos celebrar que Dios nos ha dado hijos, pero aquí en el rincón encontramos parejas que están sufriendo porque no tienen hijos. En toda iglesia hay casos así. Por eso hay que balancear la Biblia. Si Dios nos da hijos, gloria a Dios. Pero si Dios no nos da hijos, gloria a Dios. Porque Él es soberano. Y hay casos así. Yo conozco y tengo amigos que no han podido tener hijos. Y es un asunto serio. Pero este salmo se enfoca en tenerlos. Y ver nuestros hijos de la forma correcta. No ver los hijos como un obstáculo, sino la cosmovisión bíblica es ver los hijos como ¿qué? Dice, como herencia de Jehová. Si es una herencia, ¿cómo deberíamos recibir la noticia? Si te llegara una carta diciendo que un tío lejano te ha dejado un campo de apenas 2 o 3 millones de dólares, sería una carga para vos, ¿no? Yo me ocupo, dámelo a mí. Pero cuando yo he estado en situaciones donde reciben esa carta de que, o elevatez, y parece que el mundo se viene abajo. Eso no es una visión correcta de los hijos. Los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición. Pero si Dios no te da hijos,
así sea la voluntad de Dios, reconocida como buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, según hasta donde podemos saber, no tuvo hijos. Nuestro Señor obviamente no tuvo hijos. Si vamos un poco más acá, más para nuestra era, John Stott, no sé si sabían, ni siquiera se casó, no tuvo hijos. El gran teólogo John Stott y otros que seguramente habrá. Por lo tanto, quisiera hacer una aplicación práctica y creo que lícita, porque el texto lo amerita, que si estás planeando casarte, tenés que ser balanceado, porque el Salmo habla de probablemente abordando a los jóvenes que están pensando casarse, formar una familia, que era lo más normal. Bueno, creo que la aplicación es: no lo postergues por falta de fe, no lo apresures por falta de prudencia. Es decir, mi hijo está en ese proyecto ahora, pusieron una fecha que creo que es balanceada. Claro, eso llevó consejería, etcétera, porque hay parejas que planean casarse en 10 años, cuando todo está perfectamente en condiciones, ¿no? Porque para casarnos necesitamos una fiesta, $500,000, luna de miel y $100,000 más, y así. Ya estamos hablando en términos de dólares acá, pero el punto es que si queremos que todas las cosas estén en su lugar, ¿para qué necesitamos a Dios? Lo que está planteando este salmo es Dios a quien necesitamos poner en nuestros proyectos. No necesitamos tener todo bajo control, obviamente no en el extremo de que no nos ocupamos de nada, Dios se ocupa de todo. No, el enfoque es: yo me ocupo, pero confiando en Dios. No tengo que tener todo bajo control. Entonces, de la misma manera, si están casados y no tienen hijos, aplica también. Están queriendo tener hijos. Bueno, no lo postergues por falta de fe, que es lo que está pasando en muchos hogares cristianos. Debemos tener cuidado que la planificación familiar no sea un camuflaje de incredulidad o autosuficiencia. Este salmo de sabiduría alaba dos cosas, por eso digo que este salmo va de frente contra la tendencia. Choca porque este salmo alaba tener hijos, y no pocos. ¿Y en qué edad? Dice la escritura aquí. Versículo 4. Dice en mi Biblia, no sé en su Biblia, pero aquí dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces la idea es: incluye en tu planificación familiar no solo casarte, sino tener hijos, porque ese es el plan de Dios. Lo hemos mencionado ayer en el taller. No pienses en tu propia felicidad, en vivir la vida, viajar, prosperar, proyectarte. Dios quiere que tengas hijos. Eso es bíblico, es teología. Y la Biblia alaba tenerlos en tu juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Alguien puede decir: bueno, mi aljaba entra solo uno. No lo sé, no me meto en eso, pero con mi esposa hablábamos: ¿por qué tuvimos solo dos? En serio, realmente nos preguntamos: ¿por qué solo dos? Bueno, Dios en su providencia de alguna forma puso en nuestros corazones tener dos, pero después, pensando ya a esta edad, podríamos haber tenido 3, 4, si es el mismo asunto de fe. A un creyente que tenía muchos hijos,
muchos hijos le dijeron con un tono un poco crítico, mirando a sus hijos, le dijeron, pero tienes 12 hijos como Jacob. A lo cual él respondió, sí, también tengo el mismo Dios de Jacob. Entonces es un asunto de fe el tema de hijos. Por eso hay que balancear la planificación familiar, tiene que estar balanceada en fe. No tiene que ser algo netamente secular, yo estoy al mando, yo decido. No. Es delicado el tema, yo sé que es delicado, pero si es un asunto económico, y les digo seriamente, en el mundo actual muchas parejas han decidido no tener hijos netamente por un tema económico. Tener hijos es muy caro, de verdad. En consejería con jóvenes que se están por casar, una de las parejas honestamente me dijeron, estuvimos investigando lo que saldría tener un hijo. Hicieron una cotización. Eso es muy común. No digo que esté mal, pero pensaron, esta es nuestra realidad, nuestra entrada, tener un hijo, y empezaron pañales, educación privada, una boca más, era ropa, pum, 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 no. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios? Entonces, todos los que hemos tenido hijos, ¿qué somos? ¿Millonarios todos? ¿O será que tenemos un Dios grande? ¿Y es real? ¿Es real? Sí, claro, es real. Cuando nosotros éramos muy jóvenes y mi esposa quedó embarazada, obviamente que eso nos llevó a orar más, pero no nos llevó a la desesperación, porque si Dios ha provisto para nosotros, ¿por qué no va a proveer para nuestros hijos? Entonces, este salmo espero que sea un aliento. Si querés anexar algo más, vamos al Nuevo Testamento. Voy a leer simplemente, sea vuestro carácter sin avaricia, dice el escritor de Hebreos, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Interesante, ¿eh? ¿Saben cuál es la idea? La idea es, si el Señor nunca me va a dejar ni me va a desamparar, yo puedo pararme en público y decir, Dios es mi ayudador. ¿Pero cómo? Medio tímido, no, confiadamente. Los que ya hemos pasado por la experiencia de tener hijos, la incertidumbre, el orar por recursos, etc., podemos decir, pero confiadamente, a un joven que todavía no ha pasado por ahí, decirles, tranquilo, el Señor es tu ayudador, no temas. ¿Podemos decirlo? ¿Por qué? Porque hemos experimentado la fidelidad de Dios. Eso es un buen consejo, animar a los jóvenes a confiar en un Dios grande, experimentar que Dios es real, que Dios es fiel. El rey David da testimonio de esto. Él dice en el Salmo 37, 25, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Interesante. Bueno, hermanos, ustedes pueden seguir leyendo y simplemente mencionar que hay un paralelo ahí entre la aljaba y los hijos en la puerta. Y creo que es en cuanto a que los hijos, cuando maduran y los padres ya no están tan fuertes, son como flechas, es decir, nos ayudan en el campo de batalla, y en las puertas, que era donde se resolvían todos los conflictos, los hijos serán de ayuda. Y la aplicación es, los hijos hoy podrían ser una carga extra en el buen sentido, una responsabilidad, entre comillas, un trabajo, pero luego se invierte el asunto. Luego se invierte. Son flechas y son una bendición en las puertas de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que luego se invierte el asunto.
los hijos pueden ser los mejores aliados en tiempos de necesidad. Yo creo que muchos de los matrimonios que han decidido, por falta de fe, por demasiada planificación, no tener hijos, llegarán esos días donde, pudiendo tenerlos, ¿no? Aclaro, llegarán esos días donde están viejitos y solos, y no habrá nietos alrededor de la mesa, porque no hay hijos en la actualidad alrededor de la mesa. Es lo que plantea el Salmo 128. Entonces, no es egoísmo, es como Dios planeó la familia. Dios planeó la familia. Tengan hijos, pero es muy caro. Confíen en mí, dice Dios. Confíen en mí. Yo proveeré. ¿Cuántos? Dios no te va a decir eso. No te lo dirá. Tenés que caminar con el Señor. Entonces, madres, y ahí voy ya aterrizando este sermón, madres que sufren crisis postparto, parecería que es algo hormonal. He estado en situaciones donde madres hasta ni entienden lo que sienten porque han anhelado tener un hijo y cuando viene el hijo entra en una crisis, pero todo físico. Luego todo se ordena y son madrazas, digamos. Pero hay cosas que no tienen como explicación, ¿no? Pero porque su cuerpo, digamos, no está acompañando el proceso feliz que es tener hijos. Pero, ¿qué de las madres que sufren crisis postparto perpetuo? Es decir, viven preocupadas por sus hijos. Sus hijos tienen 45 años y todavía están pensando si su nuera le habrán hecho la leche a la mañana. ¿Y cómo estará comiendo mi Josecito? Hermanas, dejen de preocuparse, confíen en el Señor, de verdad. Si hay motivos para preocuparnos, sí, millones, y hay motivos para que se nos vaya al sueño, millones. Bueno, el desafío de este salmo es dormir tranquilo. Nuestro Dios es grande. Amén. Nuestro Dios es grande. Dios es maravilloso. Podríamos estar ahora haciendo una reunión de testimonios. De verdad, nos vamos mañana. Si yo les diría, pasen aquí adelante, cuenten que Dios es fiel, cuenten historias de la fidelidad de Dios. Nos vamos mañana. Porque Dios es tan fiel. Amén. Porque somos creyentes y Dios no defrauda a los que confían en Él. A los que han puesto su fe en Cristo y están en Cristo, sus pecados están perdonados. Eso es lo más valioso. Si Dios nos dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados, y eso significó morir en una cruz como un delincuente en nuestro lugar. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo va a escatimar las demás cosas? ¿Cómo Dios va a ser miserable con asuntos de esta vida si nos ha dado generosamente lo más valioso, su Hijo? Eso dice la Escritura. Así que podemos confiar que no seremos defraudados. Los hombres fallan, eso es así. Inclusive los pastores fallan, no sé aquí en Santa Teresita. Pero los pastores fallan. Yo fallo. Yo le fallo a la persona después de Dios que más amo. Le fallo a Dios, le fallo a mi esposa, le he fallado a mis hijos. Entonces, este mundo es fallido. Nos fallamos unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿Dios falla? ¿Está seguro? ¿Está completamente seguro que Dios no falla? No se lo ve muy convencido. ¿Seguro? Amén, amén, claro, amén. Dígalo tipo pentecostal. Dios no falla, amén. Claro, amén, hermano. Los bautistas somos así como... No, hermano, Dios no falla, amén.
Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Dios, no fallas. Nuestro Dios, te amamos, te adoramos. Eres nuestro Dios. Gracias por tu Hijo, lo has enviado. Lo has enviado para que lo observemos. Leemos los evangelios y observamos tu gloriosa gloria en tu Hijo, Señor. Asombrosa gloria en la encarnación. Vemos en sus obras, en su personalidad, en su ministerio, en su sermón, en su interactuación con pecadores, con sus discípulos, contigo, Padre. Glorioso Hijo el tuyo, Señor, que ahora es nuestro Señor y Salvador. Cada cabeza inclinada, por favor. Si en esta mañana Cristo no es tu Salvador, este es el momento de creer en Él, de decirle a Jesús: Jesús, sé mi Salvador. Quiero que tu Padre sea mi Padre. No quiero vivir en este mundo sin un Padre celestial. Cree en Jesús. Pedile perdón por tus pecados. Aceptá su muerte a tu favor. Aceptá que Él resucitó de los muertos. Cree en Él. Padre, gracias por ser nuestro proveedor y nuestra ciudad de refugio. Y gracias, Padre, que ni un cabello se cae de nuestras cabezas sin tu aprobación. Tú eres soberano. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas y reconocemos tu señorío en nuestras familias, Señor, en nuestros hijos, en nuestros planes. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Y, Padre, reconocemos también nuestra carnalidad, nuestros miedos, nuestra ansiedad. Reconocemos que todas esas cosas son pecados, Señor. Y te pedimos perdón en esta mañana. Y vamos a tomar la cena del Señor. Queremos honrarla, Señor. Pedimos que nos perdones. Nos arrepentimos de nuestra autosuficiencia, de nuestra avaricia. Señor, reconocemos tu señorío. Y te amamos, Padre. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Oramos en Jesús. Amén. Y amén.